Hola estudiante, muchas gracias por venir. En este video vamos a repasar cómo se distribuye la sangre dentro del corazón, en qué momento se produce el primer y segundo ruido cardíaco y también vamos a repasar el gráfico de presión y volumen ventriculares. Empecemos. Comenzamos con las 4 válvulas cerradas y las aurículas llenas de sangre. Se abren las válvulas auriculoventriculares y la sangre pasa de las aurículas a los ventrículos. Se contraen las aurículas al final de la diástole. Luego se cierran las válvulas auriculoventriculares y se produce en este momento el primer ruido cardíaco, debido a que se cierran estas válvulas. Ahora tenemos las 4 válvulas cerradas. En este momento el volumen en los ventrículos se mantiene igual, es el mismo. Se abren las válvulas sigmoideas y la sangre pasa de los ventrículos a las arterias. En el caso del ventrículo izquierdo pasa a la arteria aorta y en el caso del ventrículo derecho pasa a la arteria pulmonar. Luego se cierran las válvulas sigmoideas y se produce el segundo ruido cardíaco debido a que se cierran estas válvulas. Ahora tenemos las 4 válvulas cerradas, por lo que el volumen en los ventrículos es el mismo. Recordá que durante la sístole no se expulsa toda la sangre de los ventrículos, sino que los ventrículos se quedan con un poco. A esto se le llama volumen telesistólico. Ahora vamos a repasar nuevamente la circulación dentro del corazón, teniendo en cuenta la presión en la aorta, la presión en la aurícula, la presión en el ventrículo y el volumen ventricular. Comenzamos con las 4 válvulas cerradas. Ahora, la presión en la aurícula supera la presión del ventrículo y en este momento se abren las válvulas auriculoventriculares y comienza el pasaje de sangre desde las aurículas a los ventrículos. Al final de la diástole se contraen las aurículas y acá en el gráfico vas a poder ver una pequeña como montañita, tanto en el gráfico de volumen ventricular y en el gráfico de presión ventricular. Luego la presión en la aurícula va a ser menor a la presión del ventrículo y en ese momento se cierran las válvulas auriculoventriculares y se produce el primer ruido cardíaco. En este momento tenemos las 4 válvulas cerradas. El volumen se mantiene igual, pero la presión empieza a aumentar bruscamente. Y cuando la presión en los ventrículos supera a la presión en las arterias, por ejemplo, a la presión en la arteria aorta, se abren las válvulas sigmoideas. Y una vez que se abren estas válvulas, comienza la sístole. Y comienza el pasaje de sangre desde los ventrículos a las arterias. Desde el ventrículo izquierdo a la arteria aorta y desde el ventrículo derecho a la arteria pulmonar. Cuando está terminando la sístole, empieza a disminuir la presión en los ventrículos. Y cuando es menor a la presión en la aorta, se cierran las válvulas sigmoideas, produciéndose debido a este cierre de válvulas el segundo ruido cardíaco. Ahora tenemos las 4 válvulas cerradas. El volumen en los ventrículos es el mismo, pero la presión empieza a disminuir bruscamente. Y cuando la presión en los ventrículos es menor a la presión en las aurículas, en ese momento se abren las válvulas auriculoventriculares y comienza nuevamente una diástole ventricular.